Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Miren, Juan Marte nos visita. Juan Marte es el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, la CNTT. Nos sentimos súper contentos. Juan ha hecho un esfuerzo sobrehumano de venir de Santiago de los Caballeros para venir a compartir con nosotros. Y eso hay que valorarlo en su justa dimensión. Juan, un placer inmenso. El placer es mío, Misotti, agradecido de la oportunidad que nos confieren. Saludamos en la mañana de hoy a los televidentes. La realidad de lo que está viviendo la clase choferil en Santiago, cuéntanos. En el país hay una situación que no necesariamente es un problema local, tiene que ver mucho con la situación que vive el mundo, que es el precio de los combustibles, la carestía de los alimentos, y en este país se está reflejando con mucha crudeza, pero es un problema que lo hemos visto en el mundo, en lo que tiene que ver con la cadena de distribución, la transportación de los bienes y servicios que han encarecido sustancialmente. El caso de los fletes, un flete hace 1 año y 8 meses, o casi 2 años, en China costaba $4,000 un furgón, traerlo al país. Ya va sobre los 22, los $23,000. Igual ocurre con el suministro o el abasto. Países como Inglaterra, Francia, España, el mismo Alemania han visto subir exorbitantemente la energía y el combustible. Y en el caso de los Estados Unidos, la gasolina se ha duplicado. Aquí, en la República Dominicana, nos hemos visto en la obligación de reajustar el pasaje en lo que es las 14 provincias del Cibao. Ya el aumento es evidente. Sí, eso es un ¿De cuánto ha sido el aumento? De 5 pesos en el transporte urbano y de 10 en el interurbano. Pero tengo que decirte, Misotti, que ya las rutas son bastante largas y el pasaje hasta este reajuste era el pasaje más barato de la República Dominicana. Vamos a hablar de monto, es decir, para el urbano y el interurbano, ¿cuál es el monto? Para el urbano 5 pesos. 5 pesos, sí, pero yo quiero saber, ¿a cuánto asciende? Es decir, ¿cuánto tiene que pagar ahora? Pagaba 30 pesos. Ahora 35. 35. Pero pagaba 30 pesos, no sé si tú conoces muy bien a Santiago. Claro que sí. En ruta, por ejemplo, como la ruta M, que tiene 26 kilómetros. Aquí en una ruta así de 26 kilómetros te cobran 4 pasajes. Sí, aquí, sí es cierto. Quiere decir, nosotros que siempre nos hemos puesto a los aumentos, ahora no hemos visto en la obligación de pedirle a los choferes, o porque el sector choferil se ha visto en la disyuntiva, o dejar los vehículos en la casa, o hacer un mínimo reajuste. Y ciertamente los usuarios han sido conscientes, no ha habido nada que lamentar, la cosa se ha ajustado sin ningún problema y se está cumpliendo en un 100%. Me sorprendió que se diera esto, y a propósito de que ustedes estuvieron en el Palacio Nacional y que se reunieron con Lisandro Macarrulla. Sí, claro, la reunión con el ministro Lisandro se produce después del anuncio y de materializarse del aumento ahí que se produce. Y entonces ahí él trataba de que eso se revirtiera. Pero es imposible, es un acto de justicia para los transportistas del Cibao, que ya es imposible, Misotti, recorrer 26 kilómetros por 30 pesos. No, es imposible. Sí, ¿verdad? Sí, entonces ese reajuste fue un acto de justicia. Yo le decía al ministro Lisandro que íbamos a seguir dialogando y que íbamos a continuar sentándonos, pero de cara a los próximos aumentos, que de seguro lo habrán en los precios de los combustibles, pero que ya en este caso esto es un hecho consumado, que no hay manera de revertirlo. Y él regañadiente, tratando de buscar la manera de como de buscarle la vuelta a ese tipo de temas, pero nosotros nos hemos cuidado mucho durante 25 años del movimiento choferil de no anunciar nada que no esté consensuado con la base.
y que no se vaya a hacer. Nosotros nunca hemos anunciado de que paro para después sentarnos, de que para retirarlo. De que como una especie de presión. No, nosotros no nos manejamos así. Nosotros no nos manejamos así. Entonces, ya desde el año pasado, el sector choferil estaba exigiendo ese reajuste. Desde que el GLP estaba en 104 pesos y ya está en 146, llegando a los 147. Y otra cosa, en el 2019, Miosotti, el Intran, en la gestión de Claudia Francesca, hizo un levantamiento en el Cibao y estableció que el pasaje debía costar 57 pesos. Aún así, nosotros viendo las limitaciones de los usuarios, que no han visto una mejoría en su calidad de vida, que no han visto un aumento de sueldo, no han visto nada de eso, y además porque el sector transporte y los usuarios en el Cibao es como una aldea, es como una familia, nos conocemos. Cuando tú ves, por ejemplo, una ruta que se llama Ruta G, eso quiere decir Gurabo. O sea, los choferes de Gurabo cargando a sus vecinos de esa comunidad al centro de la ciudad. Cuando tú ves que hay una ruta que se llama N, eso es Nivaje, B, Bellavista, F de Fuego, Cienfuegos. Y entonces hay una retroalimentación, una comunicación que raya en la conciencia entre unos y otros. Pero ahora los mismos usuarios ya estaban pasando 35, 40, en algunos casos le pasaban 50 pesos a los choferes y le decían, déjalo así. Déjalo, le cogían pena. Déjalo así, sí. Entonces, no, porque, oye, o sea que con eso pensar no ha habido inconveniente. en la goma, el aceite, el mantenimiento del vehículo. Oh, pero Miosotti, se puede presumir la hora de decir que le hiciste un turno a tu vehículo, que hiciste un cambio de aceite, que le cambiaste los juegos de banda, eso está excesivamente caro. Un cambio de aceite ronda ya los 2,000 y pico de pesos. Una gomita usada que se compraba en 600 pesos, ya esa goma cuesta 1,800 y 2,000 pesos. Un cuarto de aceite que costaba 75, cuesta 350. Pero los choferes son pueblos también. Yo te hago un ejercicio, aquí hay casi 800,000 transportistas, entre transportistas urbanos, suburbano, interurbano, taxistas y escolares. Y hay 1,600,000 choferes de concho. Los camioneros son 80,000. Entonces, entre unos y otros, son casi 3 millones de personas que trabajan con un guía en la mano. Entonces, eso es más que la votación que sacó Luis Abinader. Quiere decir que los transportistas son pueblos también y ellos están comprando la libre pollo al precio que está. ¿Los choferes reciben algún... saliéndonos un poquito de eso, como son ciudadanos comunes y corrientes, no reciben y ni forman parte de algún plan social que pertenezcan a Supérate o alguno de los que están ahí establecidos por el gobierno? Bueno, yo denuncié en este mismo programa, y de este programa se hizo una nota, creo que fue en el Diario Libre o en el periódico El Día, que tuvo mucha repercusión ese tema, cuando yo denuncié que ciertamente existía un programa que es la denominada tarjeta Bono Gas, donde el Estado Dominicano por más de 13, 14 años, de 2008 a la fecha, ha erogado los fondos para que 33,000 choferes tengan esa tarjetica y eso sirva de amortiguamiento para que el usuario no pague un pasaje más caro. Es una especie como de subsidio al usuario o al chofer. La realidad es que ya eso prácticamente ha desaparecido de las manos de los choferes. Y ese fue un tema que inclusive yo lo traté con el ministro Macarrulla. Ha desaparecido por muchas razones. Una de ellas es que los choferes el oficio de ser chofer ya no es permanente. Los choferes entran y salen y en la mayoría de los casos se han llevado la tarjeta. Entonces ya menos de un 10% de los choferes tienen esa tarjeta. Sin embargo, el Estado continúa depositando esos fondos todos los meses para que todos los choferes tengan esa tarjeta. Se va a hacer una revisión ahora de todo ese programa, ya se ha instruido que se haga un levantamiento para que todos los choferes la tengan y para relanzar el programa con un nuevo plástico, una nueva tarjeta para que todos lo tengan. En este momento existe ese programa, aunque no está en las manos de los choferes, y existe un sistema de compensación o de subsidio, diésel, que lo tienen casi todas las federaciones, exceptuando la nuestra.
La nuestra no, porque no nos lo han ofrecido, de hecho no lo han ofrecido. Lo que entendemos es que bajo el esquema que está estructurado ese sistema de subsidio, nosotros no nos da garantía a nosotros, no nos da ninguna garantía de lo que nosotros exigimos en todas las cosas que nos involucramos, que exigimos que sea transparente, que sea, que como son recursos de los contribuyentes, sean auditables, tengan todas las características que nosotros hemos exigido en nuestra vida pública durante 25 años. Entonces, cuando ese subsidio comenzó en octubre, nosotros decidimos quedarnos fuera de eso, quedarnos de eso, mientras eso no tome la rigurosidad que tienen que tener cualquier tipo de programa que usa los fondos públicos, los fondos de los contribuyentes para ser ejecutados. A uno le llama poderosamente la atención, porque hay que decir que el que se dedique en este país al transporte público, independientemente a cualquier cosa que se pueda decir en un momento determinado, es un héroe, porque por todo, por un sinnúmero de cosas adicionales que uno dice hasta del beneficio que recibe ese chofer. Pero uno ve como que no hay una preocupación legítima, tal vez de los mismos sindicatos, de abogar por reivindicaciones para esos choferes. Qué raro que no se ha implementado nunca un plan de vivienda. Bueno, ahora el presidente Luis Abinader se ha reunido con todos los gremios y se está trabajando en un plan masivo de vivienda para los transportistas desde las federaciones o desde las centrales. Eso se está trabajando, inclusive se ha motivado a los líderes choferiles para que ubiquen los terrenos y el Estado Dominicano en el programa ese, creo que se llama Vivienda Feliz. Sí, sí. Bueno, incluir a los choferes. Se está trabajando también en el tema de la seguridad social, en el régimen contributivo y subsidiado para los transportistas. Hay todo un paquete que el gobierno del presidente Luis Abinader quiere implementar en el sector transporte y nosotros hemos participado en varias reuniones donde se ha planteado la idea y donde se está trabajando en ella. Uno sabe de antemano que durante muchísimos años ha habido como una lucha de enfrentamientos fuertes entre el sector choferil y los gobiernos de turno. Ahora mismo, ¿cómo ustedes perciben la gestión de este año y 6 meses, casi año y 7 meses del presidente Luis Abinader en todo el sentido de la palabra? A propósito que hasta de otros temas de interés el presidente se refirió anoche en un discurso como de 6 a 7 minutos. Bueno, pienso que el presidente, el ejecutivo, el presidente de la República, todavía permanece en una luna de miel con el pueblo y con los transportistas y sus niveles de aceptación son muy elevados en el sector, no así el equipo que le acompaña. En algunos casos el equipo que acompaña al presidente es pésimo, muy improvisado, arrastra muchos males del pasado, muchas mañas que son a veces muy propias del dominicano, pero que el Estado la arrastra en perjuicio y en desmedro del país, pero él no. Él todavía permanece con cierto respeto del sector, con ciertos niveles altos de aceptación, y hay que recordar que el sector transporte votó de manera masiva por Luis Abinader y que los dirigentes choferiles son casi todos miembros del partido, de ese partido, del partido. Es decir, la mayoría de los choferes, sí, claro, exceptuando pertenecen al partido de gobierno. Por lo menos el liderazgo, lo que le llamamos el sindicalismo de Estado Mayor. Okay. Con excepción de Juan Ubiere, tú puedes ver, por ejemplo, que Ricardo de los Santos, el presidente de los camioneros, es senador por el PRM. Sí. Te va a encontrar, por ejemplo, Antonio Marte, que llegó a la senaduría apoyado por el PRM, por el Partido Reformista. ¿El que dirige el Intran? Sí, lo tiene. Sí. Se le entregó. Apoyado por el PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido Reformista, llegó Antonio, y así hay diputados también. Quiere decir que ahora mismo, yo diría que entre un 60-70% del movimiento choferil es activista del partido de gobierno. Eso explica algunas cosas, como todo se dialoga, como todo se le busca la vuelta, sin necesidad de que haya
amotinamiento. Pero se sienten inconformes. Bueno, la inconformidad que tiene el país, y decía al inicio de la entrevista que algunas cosas no necesariamente responden a una gestión de gobierno, es una situación mundial. Durante 2 años la población mundial se ha dedicado a consumir y no está produciendo. De hecho, mire cómo en los Estados Unidos 20 millones de estadounidenses han dejado su trabajo por el tema de las ayudas y la cosa y se han replegado a su casa o a trabajar desde su casa. O sea, la humanidad no ha continuado el ritmo que tenía, por ejemplo, en la producción agrícola, en una serie de cosas que son necesarias para la existencia humana. Entonces aquí tenemos carestía, en algunos casos por situación interna, pero en la mayoría de los casos por situaciones externas. Precio alto de los combustibles, bueno, claro, por la alta carga impositiva que tienen los combustibles, los aranceles que tienen, que son exorbitantes, pero también por una situación de crisis y de aumento del precio del barril del petróleo, que ya ronda los $87. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. Entonces, eso no necesariamente se está reflejando todavía en el Ejecutivo, como que el pueblo lo entiende, como que el pueblo lo comprende y está siendo solidario con el presidente. Ese es más o menos el sentir de los choferes, porque mire que los choferes son muy dados a la beligerancia, a la confrontación. 100%. 100%, es el de la única fuerza organizada que permanece con capacidad contestataria, con capacidad de confrontación, es el movimiento choferil. Y usted me pregunta, y yo le pregunto a usted, ¿dónde está el movimiento estudiantil? ¿Dónde está el AMPA? ¿Dónde está la organización de los agrónomos? ¿Dónde está la AMD? ¿Dónde están todos esos gremios fuertes que habían antes y que ya prácticamente han desaparecido? Apenas queda el movimiento choferil, que enarbola inclusive temas no necesariamente del sector, sino temas de la sociedad, como el tema de Loma Miranda y otro tipo de cosas, que el sector choferil participa cuando se trata de movilizaciones, ya sea de manera frontal, llevando la vanguardia de la lucha, o juntándose, aglutinándose con los diferentes movimientos de avanzada que activan en la sociedad dominicana. Hay ciertos aspectos que usted no se puede ir de aquí sin arrojarnos luz en ese sentido. Pues ustedes viven en la calle y no hay más nadie que conozca qué está pasando en la calle porque el chofer se mueve por todas las zonas. La delincuencia, ¿cómo está actualmente en Santiago de los Caballeros? En todo el país hay la delincuencia o la inseguridad está fuera de control en todo el país. Y parecería como que las entidades que tienen a su cargo garantizar seguridad ciudadana, garantizar la propiedad privada, vieron cómo el país creció de una manera exponencial y ellos se quedaron en el mismo lugar. La policía tiene el mismo número de policía, la policía tiene la misma limitación, el tanque vacío a la hora de perseguir a un delincuente con el tanque lleno. La delincuencia ha crecido en tecnología, en capacidad, y la policía se ha quedado ahí. Creo que 27,000 miembros, 22,000 miembros, y creo que los que actúan en la calle no llegan a 18,000, porque todavía permanecen policías asignados para bañar perros, para cargar carritos en los supermercados, y el inventario policial no necesariamente es el que se dedica a cuidar y proteger la ciudadanía. Entonces hemos visto un crecimiento también que tiene que ver con el cambio que ha dado la sociedad, como el joven que estaba dedicado a estudiar, como el joven que estaba dedicado a trabajar ya en su adolescencia, ya sea en una ebanitería, en un taller de mecánica, en una sastrería, aprendiendo un oficio, hoy está en el teteo, está en la calle demandando recursos, demandando una buena vida. Sin embargo, el desempleo está en un 56%. En un 29% está el desempleo y 56% de los que trabajan en la República Dominicana lo hacen en la economía informal, en el pluriempleo. Y entonces toda esa masa que quiere tener buen tenis, que tiene que tener jean, que quiere tener una cosa, no necesariamente lo está haciendo como se le enseñaba a los jóvenes en el pasado, que la única vía para conseguir bienes y servicios era trabajando.
Entonces hay una situación, un desbordamiento y poca capacidad del Estado para mantener a raya los índices crecientes de delincuencia que ya se salen totalmente de control. No vemos una respuesta efectiva de parte de las instituciones que tienen que mantener a raya la delincuencia, porque en lugar de reducir, todos los días crece. ¿Cómo seleccionan ustedes a los choferes? Porque a veces uno se pregunta, bueno, ¿será que si yo tengo un carrito y quiero dedicarme al transporte, yo voy al sindicato, me inscribo, me dan algún código o algo y yo pertenezco a ese sindicato de choferes? ¿Qué tipo de evaluación se hace en la República Dominicana para que alguien se integre a un sindicato y pueda tener acceso y prácticamente trabajar con la gente? Bueno, antes de la aprobación y promulgación de la ley 6317 que crea el Intran y que ordena que las entidades choferiles se conviertan en empresas, antes de eso se hacían llamar frentes choferiles, asociaciones choferiles y sindicatos. El ex vicepresidente de la República, Alburquerque, hay un Rafael Alburquerque había dicho en el 1996. El ex vice de Leonel. Sí, en el 96, cuando a él le tocó el Ministerio de Trabajo, dirigir el Ministerio de Trabajo, él decía que los transportistas, los gremios choferiles no podían ser sindicatos porque eran dueños de su fuerza de trabajo y más bien podrían categorizar como micros empresarios o emprendedores, porque eran dueños de su tiempo y dueños de su oficio, que no eran empleados de nadie. Bueno, pero ahora con la ley 6317, los choferes ingresan a los sindicatos como si entraran a una empresa. Tienen que llevar una carta de buena conducta, tienen que llenar una serie de requisitos para ingresar a la compañía, porque una gran parte, yo no pudiera decir a nivel nacional a qué nivel está, pero en el Cibao más del 90% de todas las rutas de transporte ya son empresas, y como empresas que son, inclusive están liquidando en la TCS todos los años, tienen que someter al chofer a ciertas evaluaciones para saber que... Pero se hace de verdad. Sí, claro. Se hace. Porque una cosa es que se lo digan a uno y otra realmente es que si se ejecute. No, es quien se lo está diciendo, dirige 163 instituciones, y nos quedan creo que 12 o 13 sin convertirse en empresa. Ok. Entonces ahí el que va a pertenecer, ¿qué se le pide realmente? ¿Qué se le pide? Su carta de buena conducta, su licencia que tiene que tenerla al día. Ajá. Y lo sin demás, ninguna contravenciones. No, porque la licencia no puede estar al día si tiene contravenciones. Se le pide una certificación de ese tipo de documentos, y lo demás son normas y reglas internas del sindicato. Si alguien denuncia que se monte en un carrito público y denuncia que ha pasado alguna situación de desliz de ese chofer hacia el pasajero, ¿qué medidas toman ustedes y cuántos casos han tenido? Bueno, en el Cibao, básicamente, la piratería no existe. Cuando digo la piratería no existe, que usted desde que aborda un vehículo está mirando en la ruta que se está montando, está viendo el chofer ahí con una foto de frente y otra de lado, está mirando el teléfono de la empresa o el sindicato, y todas las rutas del Cibao pasan frente a su local, todas. Eso quiere decir que cualquier pertenencia que se quede dentro del vehículo, salvo que un pasajero te vea, por ejemplo, que se te cayó el celular y él lo coja y se desmonte con él también, que eso ocurre, ¿verdad? Que que tú estás montado detrás, se te queda algo, pero el mismo otro pasajero que está ahí, cuando viene y lo toma, se lo lleva. Pero si tú reaccionas... Es decir, que un pasajero que se le quede algo en un transporte público, que es muy difícil que tú... No, allá se devuelve. Allá se devuelve. Allá se devuelve. El chofer cuando porque el chofer tiene que llevarlo a la oficina. Cuando pasa frente a la oficina, ahí lo deja, sea un celular, sea lo que se le quede. Porque allá, aquí en algunos casos, en la capital, nadie sabe quiénes están conchando, ni quiénes están trabajando. Nadie sabe, porque los gremios ejercen una vocería sin control.
de una vocería mediática. Como que todo el mundo, ¿y en Que qué todo en el qué tú mundo te le montaste? que En todo un- el mundo en un le carro del que todo el transporte. mundo le pertenece, pero los choferes no tienen idea de quiénes son sus dirigentes y dónde están. Y Lo ven por entonces, la ajá. televisión. Entonces allá no, allá los dirigentes son orgánicos, tienen comunicación con los usuarios en muchos casos y tienen comunicación con sus choferes y saben cómo se llaman, dónde están, por esa forma de ser del cibaeño. ¿Sabes? Entonces nosotros tenemos que procurar que se dé a nivel general. Bueno, ahí está la ausencia de las autoridades que tienen la responsabilidad de darle garantía al transporte. Ahí entraría quién, directamente el No que la entidad rectora, que es el Intran. Ok, por eso le pregunto, Sí. porque entonces tiene que ser necesariamente el Intran, no puede ser el presidente del sindicato que andan buscándose su cosa, pero es bueno que también le den una respuesta a la No, ciudadanía. porque aquí todavía el movimiento choferil de la capital se ha quedado rezagado por la gran cantidad de choferes que entran y salen diario, por ser una ciudad tan grande, que tiene tantos habitantes, no hay esa relación. La forma también como están organizadas las rutas aquí no le permite al dirigente tener una accesibilidad directa con el chofer. Aquí hay mucho de caos por esa situación, porque no hay ese control. Ni lo tienen las autoridades, ni lo tienen los dirigentes. Por ejemplo, todo el registro de transporte de la ciudad de Santiago está en un archivo en físico y digital en el ayuntamiento. Igualmente en San Francisco, igualmente en Puerto Plata, igualmente en Constanza, en Esperanza. Igualmente en la mayoría de las provincias que hay transporte urbano, hay un registro. Cuando yo le digo, en todas las rutas hay una computadora con una base de datos también. O sea, que un dato que usted quiera en el sindicato lo consigue, pero si va al ayuntamiento, al departamento técnico de tránsito y transporte, también va a encontrar un registro. Aquí el transporte lo dirigen varias instituciones, lo dirige el ayuntamiento, lo dirige AME y lo dirige el Intran. Hay una segregación, hay una dispersión, y así de disperso como están las instituciones, así también está el sistema organizacional de los sindicatos, federaciones o centrales, porque todavía aquí hay muchos sindicatos que se dirigen con el bate. El que es más guapo, no necesariamente el que tiene más formación, controla. De hecho, hay una figura en los sindicatos que se llama control, el que controla. Y puede controlar con un bate lleno de clavos, puede controlar con un equipo de hombres, pero controlar no es organizar, son cosas muy diferentes. Y aunque hay rutas aquí que van en camino a convertirse en rutas modelo de la capital y del país, todavía hay rutas que cualquiera concha, cualquiera transporta. Por ejemplo, la mayoría de los guardias, cuando están libres, cogen su carrito y se meten a cualquier lado a Así conchar. mismo es. Y la policía, y lo AME, y el que está sin trabajo, Pero y el que quiere hacer un part-time. Sí, pero el papel de los piratas es hasta peligroso, porque yo he visto líos de que le sacan bates los que pagan religiosamente y consideran que esa ruta les pertenece. Y nadie que sea pirata puede hacerlo, al menos aquí en la capital no se puede. Allá lo hacen los piratas. No, allá en no hay Santiago. pirata. Allá no hay piratas. Allá no existe el pirata. Allá todo el mundo está regulado. La figura de allá, todo el mundo tiene, desde el número 1 hasta el 7.697. Esas son fichas. Sí, sí. Sí, allá no existe eso de piratería. ¿Por qué? Óyeme, porque hay que hablar que ustedes de verdad hay que sacarle su plato aparte, porque han organizado esa parte ahí en Santiago. Presumimos de tener el transporte más organizado del país. Sí, es cierto, nosotros tenemos que reconocerlo públicamente. Sí, presumimos. Aquí en la capital, cuando ustedes ven eso que se da, de que el chofer te saca, por ejemplo, un cuchillo, te saca un machete, pero el cobrador va y se baja, como vimos uno el otro día, fue donde otro vehículo del transporte privado y realmente cogió y le pichó las gomas con un cuchillo. Sí. ¿Cómo ustedes controlan y cuando ustedes ven ese tipo de actos? Es que en el carro no puede tenerlo. Si se le encuentra un tipo de arma... ¿Hay inspección? Sí, en el carro, si se le encuentra algún tipo de arma, sea blanca o de fuego, puede ser expulsado o puede tomarse entre 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses de suspensión
es que no lo puede tener en el carro. Sí. O sea, no lo va a usar porque no lo puede tener. No hay forma, entonces. Sí, no hay forma. Esos hechos allá no se dan nunca. Usted no lo ha visto en los medios. Pero regularmente cuando se habla de eso aquí, dicen los choferes, lo engloban a todos. Ah, claro, pero es que estamos, si usted actúa de manera dispersa, de manera desorganizada y no hay un comité de disciplina, no hay un encargado de que le aplique algún tipo de normativa, usted actúa como en la selva. Entonces, cuando se sale a conchar en algunas partes de la capital, no se sale a dar un servicio de transporte al activo más importante que tiene el transporte, que es el usuario, no, se sale a buscársela. Y el que anda buscando, o sea, se la busca como sea. Y entonces no es un sistema organizado de transporte, es a buscársela. Y es una lucha por sobrevivir, por subsistir, por conseguir la mayor cantidad en el menor tiempo. Y entonces ahí es que surgen ese tipo de lucha entre los que tienen ya el camino recorrido y los que llegan o incursionan en ruta donde hay un número finito de choferes dando ese tipo de servicio. Ahí vienen las diferencias, las confrontaciones y también se apandillan cuando se trata de un problema de un usuario de un chofer con un usuario o con uno del vehículo privado. Siempre hay un grupo, hay un núcleo en ese entorno, porque también en algunos casos, algunos dirigentes choferiles tomaron nombradía, ellos y sus dirigentes cometiendo actos de violencia, actos de agresividad, no solamente dentro de su mismo compañero. Aquí se da el caso de federaciones que se han matado entre ellos, dirigentes uno con otro, pero también que han perjudicado a los usuarios. Se recuerda cuando le tiraron una bomba a una mujer embarazada dentro de un vehículo. Sí, es cierto. Entonces también. Ese tipo de cosas. Lo que a uno le choca es que cuando se dan los escándalos de esos choferes que son prácticamente delincuentes, no escuchamos a los sindicatos, a los cuales pertenecen esos choferes, pronunciarse al respecto. A mí eso me llama la atención. Es que en algunos casos, y excúseme que lo diga así, Miosotti, en algunos casos esa gente son buenos para el sindicato. Entonces son útiles en algunas áreas. En algunas áreas. Sí, claro. Y por eso no se toca, porque eso nos sirven a nosotros para tal cosa. Esa gente son muy importantes dentro del sindicato. Mire, esa gente son generales ahí adentro. Usted acaba de dar en porque este programa el negocio una opera primicia así. en este programa. El negocio opera así. Ay, qué bueno. Esa gente, esos son los llamados imprescindibles. Ay, Dios mío. Sí, claro que sí. Con esta pregunta cierro. Cerró. No, con esta que viene a continuación es que cerramos. Sí. El Intran, que muchos sectores hablan y dicen, se le dio a un sector de los sindicatos de choferes y que se dice, una persona muy allegada, Antonio Marte, es quien dirige el Intran. ¿Qué piensan ustedes cuando ven esto? Bueno, quien dirige el Intran es un técnico con mucha capacidad. Quien lo dirige es un amigo, un ser humano, un buen ser humano, una persona fácil de tratar y de sobrellevar. Y ahí hay muchos técnicos buenos. Hay un señor que le llama ahí, creo que Vicente Tapia, muy bueno. Ahí hay muchos técnicos buenos, ingenieros buenos. El problema del Intran es un problema de fondo que escapa a la persona, al incumbente. Es que para el Intran se creó una ley especial y se creó expectativa del pueblo dominicano con la problemática en materia de tránsito y transporte que tiene el país, que la tiene ahí en San Cristóbal, que la tiene en San Pedro, que la tiene en San Francisco, en Moca, en Santiago, y que aquí en la capital ni hablar, porque esto es caótico. Entonces la expectativa era reorganizar el transporte, y fue el segundo intento, porque ya se había creado la OPRE, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. No reordenó nada. Y entonces el Intran ya, que se iba a constituir prácticamente en un ministerio de transporte, ha resultado ser un fiasco, ha resultado ser una decepción. No necesariamente, no para nada más para los transportistas no llegan ni al 3% del parque vehicular de la República Dominicana. Es la gran masa del transporte privado, de los conductores de la República Dominicana que ya están durando, en el caso de la capital y en algunas situaciones, especialmente cuando llueve, hasta 3 y 4 horas en un tapón.
Y todo eso es materia de la institución que tiene que velar por la vialidad, por el funcionamiento correcto del tránsito y el transporte. Entonces la oficina, el Intran, oiga cómo lo voy a decir, el Intran se ha quedado ahí más limitado inclusive que la anterior o otrora oficina técnica de transporte, que era una simple oficina, porque la acción, su impronta, no sintoniza con la expectativa que tenía el pueblo dominicano con la creación de ese instituto. Pasaron 3, 4 años de Claudia Francesca y hemos visto que no se siente una impronta de esa institución y ya vamos 1 año y pico del próximo gobierno y tampoco se siente. No sabemos quién es que nos va a salvar porque la República Dominicana se acerca a un parque vehicular de casi 5 millones de vehículos de motor, con un paisito de 10, 12 millones de habitantes y con apenas 48,000 kilómetros cuadrados, creciendo, entrando vehículos por los muelles, agencias de vehículos hasta abajo de la mata de mango en toda parte del país, vendiendo vehículos sin control, sin un plan mínimo de tránsito y transporte nacional o local, porque los pueblos tampoco se lo han dado. No se han dado un plan de tránsito y transporte que establezca con claridad meridiana por dónde debe ir el que va en una bicicleta, por dónde debe ir el transporte público, en qué carril va, por dónde debe ir el ciego, por dónde debe ir el minusválido, cuándo puede cruzar la calle un peatón en una avenida sin que pueda perder la vida. Todavía esa señalización, esa semaforización que requiere el país para los transportes, para los vehículos de motor, pero también para el transeúnte. Eso no existe, porque no existe en la República Dominicana un plan de tránsito y transporte. Existe AME, sí, un AME dando señal, a veces con el semáforo encendido y él dando señal, haciendo tapones. Existen creo que 8 o 9 instituciones que tienen que ver con el transporte, pero solo sirven para tener una burocracia parasitaria que cobra, que vive de un puesto público, que tiene un empleo en puesto público, pero que no rinde ningún tipo de servicio en materia de tránsito y transporte a nuestro país. Yo quiero agradecer a Juan Marte, quien es presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. A Juan hay que decirle, porque un hombre que te da tanta primicia y que te habla de tantas cosas, hay que decirle, venga todos los días a este programa. Juan, un placer inmenso de corazón. Usted sabe que le tenemos mucho cariño. Para mí es un honor, Miosotti, agradecido de la distinción que nos confiere y todas las veces que sea necesario, aquí estaremos. Señores, tenemos que irnos. Mañana a las 6 de la mañana volveremos a reencontrarnos con más en este espacio Diario 16.